más los chiquillos pueden manifestar su emoción, su forma de... Y genera un desarrollo más creativo e Exacto. interacción social más que nada, que igual eso lo sirve para poder salir más adelante de la sociedad, tener un Exacto. vínculo. Pues te digo, o sea, apuntar netamente a la sensibilidad de cada uno, porque como dices tú, desarrollar su creatividad, la parte artística casi siempre es como poco valorada, entonces si la vemos desde el punto emocional es súper importante para los chiquillos. Sí. Voy a igual a tomar como unos apuntes. Ya, primero aquí todo, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Janet Armijo. Janet, ¿así? ¿Con T? No. ¿Cómo? Se escribe con J-E-A. J-E-A. A, 2N, E, 2N. E, 2T, E. Ya, no había visto ese nombre. Armijo. Es que en realidad la señora del registro civil se le ocurre poner todas las letras, pero en el fondo es Janet. Ya, Pero todos me dicen Janet, así que da lo mismo. ¿Y su hijo? Cristian Martínez. Cristian con CH. C-H-R. Cristian Sí, Cristian Martínez. Sí, para tener un registro en la Sí, bitácora. ningún problema. Mis preguntas van relacionadas a cómo se desarrolla su hijo en su aprendizaje, más que nada, y en la vida también, en lo cotidiano. Entonces, quisiera saber qué le gusta hacer como entretención a su hijo, como los hobbies. Él como entretención dentro de lo que él puede hacer, porque tiene un daño neurológico y tiene una epilepsia de base que es secundaria al daño neurológico que se produjo por una negligencia médica al nacer, más que médica, una negligencia hospitalaria. Y eso lo ha limitado bastante la epilepsia, porque está muy descontrolada, ya no tiene tratamiento farmacológico. Lo que hacemos es mantenerlo para que él no tenga tantas crisis. Él convulsiona con crisis cerebrales de la epilepsia todos los días y muchas veces al día. Entonces, en la etapa en que está ahora, él está muy pasivo. Hace muy pocas cosas porque como está medicado, Sí. está muy aletargado, pero sí le gustan algunos juguetes que tienen causa-efecto. Sonido, luz. En cuanto a los sonidos y la luz, colores, ¿qué colores les gusta? Como un color favorito, tiende a ver Nunca más. me manifestó, con el poco lenguaje que logramos que tuviera cuando era más pequeño, nunca me manifestó que le gustara más un color, pero casi siempre tenía los colores primarios de los juguetes, que es el rojo, el azul, el amarillo, el verde. Siempre repetía el azul, pero era porque un juguete decía, azul, y ese sonido a él le gustaba. Le gustaba, ya. En cuanto a música, a él le gusta mucho, siempre le gustó la música de Mozart, por ejemplo. Clásicos. Clásica, después variamos a cachureos, cantando Aprendo a Hablar. Y también ahora le gusta mucho el rock latino sobre todo. Manifiesta así como interés cuando ponemos. Incluso logró hasta tararear la canción de Los Nocheros. Lo tarareaba. Dice, mamá, mamá. Andaba así todo el día, mamá, mamá. Qué hermoso. Siempre fue muy musical. Su oído, nosotros le hablábamos también mucho así, hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, decía él. Muy musical. Sí. Por ejemplo, cuando se quería dormir me decía, mamá, ¿qué hijo? Mamá mía, mamá mía. A dormir, a dormir. Y en cuanto a gustos,
en alimentación, dulces, agrios, Ah. olores, percepción. Le gusta mucho la comida. Es, disfruta todo tipo de comida, dulce, salada, pero lo que más le gustan son las papas fritas. Fritura. Sí, Por la textura, donde es blanda. pero la papa frita de bolsa no es blanda y él la Ah, disfruta, Lay's. sí, la disfruta, pero Me imaginé las papas fritas que uno hace en casa. no, también le gustan, pero es su... Siempre andaba gritando, ¡papas! ¡Papas! Siempre teníamos que... Por ejemplo, si iba a visitar a la casa, le decían, hola Titi. Hola, decía, ¿papas? Y tiraba los brazos, pues si le llevaban papas. Ay, Entonces, una de las reglas de llegar a la casa era que llegar me con llevaran papas. papas. Sí. Ya, voy a destacar igual eso. Las papas. Significativo para él. ¿Qué más? Ah, en cuanto a las visitas, ¿cómo se relaciona con los familiares o visitas en casa? Él demuestra si cuando le agrada o no le agrada a una persona. Ah, ya. Sí. Cuando le agrada a una persona, él es muy tierno, se acomoda, deja que le toquen Mm, o que le den un beso, pero cuando a él no le agrada a una persona, no hay caso, o sea, no hace gestos y se retira o le van a dar un beso y él hace, ya, demuestra su muestra su desagrado. desagrado. Eso es muy interesante. Sí, Ya, en cuanto a leer y a escuchar cuentos, sí, escuchar sí, leer no, porque me olvidé un detalle, él tiene eh, una ceguera cortical, producto de su daño neurológico. Él perdió la parte cerebral donde llega toda la información visual, que es la corteza, la parte occipital izquierda. ya. Entonces todo eso de él ya no está, se murió. Pero eso lo Entonces, tiene desde que nació la... debido a son lesiones isquémicas, sí, son desde, como digo, tuvo asfixia y todo eso, entonces quedaron lesiones en su cerebro, que le afectó la visión. No sabemos cómo ve, sabemos cómo ve, o sea, sabemos que ve, pero no sabemos cómo ve. ¿Qué tan el grado de visual? Él siempre se acerca a las cosas. Ya. Por eso le gustan mucho las luces y pone aquí el juguete, cuando tiene una luz hace esto y lo hace sonar y cambia de ojo. En cuanto a los cuentos, Le ¿cuentos gusta escucharlo. favoritos? ¿Alguna historia? No me manifestó. Pero yo siempre le estoy leyendo. Le leo historia o libros, estoy leyendo el libro y lo leo, se lo leo a él. La hermana le lee cuentos, ¿Qué edad tiene su hermana? 10 años. ¿Y se relaciona bien con su hermana? Le cuesta un poco, pero no porque, ella me dice que no es porque no lo quiera, sino que muchas veces no sabe cómo. ¿Cómo relacionarse? Pero sí está siempre sentada al lado de él, está pendiente de si su hermano está haciendo una crisis. Antes me llamaba desesperada cuando era más chica, ahora no, ahora ella la acomoda, sabe lo que Sabe qué tiene que hacer. Y ya cuando es muy fuerte o dura mucho el proceso de la crisis de la epilepsia, ella me llama. Si es que yo no estoy ahí, Cuando ya es difícil para ella. claro. Sí, igual a pesar de su edad es muy Porque pequeña Visten a veces como... se cae el suelo y antes que se caiga le está poniendo los cojines y todo el tema para que caiga más Ah, suave. verdad, sí. Sí. Yo tuve a mi abuela con varias discapacidades. Ella tenía como una enfermedad progresiva, demencia senil. Ya. Entonces ella ya tenía poca visión, perdió el habla, no comía y tenía el problema de movilidad que estaba postrada. Y a veces tenía como estos espasmos que hacía que se cayera de la cama. Claro. Sí, sí. Igual yo sé cómo es eso. Sí.
difícil, pero Sí, bueno, y se aprende a desde, vivir con ellos. sí, desde mis 15 años que yo aprendí a hacer todo eso con mi abuela, a cuidarla y todo, junto con mi mamá. Entonces, entiendo igual lo que puede sentir la hermana de Cristian. Es como la angustia de querer ayudarlo y tratar de hacer lo mejor que pueda a pesar de su edad y tamaño, porque igual Mm. a veces los cuerpos son más grandes que uno y uno no sabe cómo tomarlo, si es que es tan frágil o no. Sí, pues cuando hacemos recuerdo ella se ríe ahora porque yo tengo grabaciones donde ellos peleaban cuando chicos. ¿Mm? Ella peleaba mucho con él porque peleaban por los juguetes. Ah, Como obviamente un año y algo, 2 años, ella también tenía juguetes con sonido, entonces Cristian en aquel tiempo se movía mucho, era más independiente, entonces los quitaba. Y yo los grababa. Y ya cuando era mucho ya le decía, ya, suficiente, basta, se acabó. Y les quitaba a los dos el juguete. y la reacción de Y Cristian en ese instante. no, él era berrinche y pataleta, se tiraba al suelo. Y la Francesca igual, pues hacía lo mismo. Ah, ya. Si yo lo dejaba que patalearan un rato y después los retaba a los dos y... Y se les pasaba. Sí, a los dos por igual siempre. Ah, ya. Y entonces ella ahora se ríe cuando ve su vida. Me dice, mamá, me da vergüenza cómo peleaba con el Titi. Yo le digo, pero es que tú eres pequeña, tú no entendías que tu Sí. hermano tenía una discapacidad o que era distinto y que él me iba a ser muy difícil hacerlo entender. Entonces, era muy llevado a su idea, muy... Siempre quería algo y él hasta que lo conseguía. Sabía dónde guardábamos las papas, él se subía al mueble, las sacaba Ah, ingenioso, y yo se las cambiaba de lugar. estratégico. Sí, yo se las cambiaba de lugar, él igual buscaba, le amarrábamos los muebles, sí, hacíamos cada cosa, porque le amarrábamos las sillas, porque él sacaba la silla y se encaramaba, era capaz hasta de desatornillar una ampolleta, buscando la luz. Qué interesante ese gato, Sí, me impresiona. sí, Ya, en cuanto a animales, mascotas tiene, sí, ¿sí? tenemos gatos y perros. Siempre tuvimos gato y perro. ¿Y su afinidad con los animales? Sí, los tolera bastante porque los gatos se le echan en las piernas, el perro igual. Tuvimos una perrita que nos duró 12 años y con ella tenían una conexión muy linda. Ay, Y con el perro también la está logrando porque el perro cuando lo ve que él hace crisis, el perro lo lo, quiere ayudar. lo empieza a mover y todo cuando Cristian se... Porque primero él se desmaya, sí, queda rígido. Y después se empieza a mover, entonces cuando queda rígido el perro se desespera y empieza como a morderlo, a languetearlo para que se despierte. Tenemos que estar atentos ahí porque lo dejaba hasta rajuñado donde le hace así para que Donde le da reaccione. ansiedad al perro de la frustración de querer Sí, ayudarlo y no poder. sí. Sí. Y así que le permite, a ratos yo también cuando estoy con ellos, porque ahora él está con mi esposo en la casa, mi esposo tiene teletrabajo, y duerme en la mañana Cristian, entonces ahora lo dejamos que no suba el perro porque igual es chico. La Manchita ya sabía, ya cuando hacía la crisis, normalmente nos iba a buscar. Si nosotros no estábamos con él, iba como desesperada a buscarnos. Pero este perro es chico, entonces tenemos que estar ahí, porque lo dejó muy rajuñado la otra vez, entonces... Y fue por eso, porque nosotros tenemos cámara y revisamos la cámara, porque cuánto rato estuvo solo, cuánto rato estuvo con él, para también nosotros estar más atentos. Y, y lo vimos que fue que hizo la crisis y él estaba desesperado así para que reaccionara. Es impresionante cómo los animales tratan de ayudarnos. Porque yo pensé que lo había hecho de maldad. Po. Dije, no voy a poder tener este perro si... Si lo hace de mal. Porque era impresionante así, todo aquí rasguñado, donde te trataba de abrir las manos, no sé. Y aquí el brazo. Y ya al ver El el video se video dio ahí, cuenta claro. que intentaba ayudar. Y yo tengo una perrita que no es mía, es de mi hermano. Y yo a veces cuando estoy enferma me llegan unos dolores muy fuertes entonces en el estómago y suelo gritar. Y ella se me acerca y empieza a lamerme. Claro. Así como intentando de que se me pase el dolor. Así que los perros son muy perceptibles. Sí, sí. Ya. En cuanto a salidas como al parque, a la plaza, Salimos a todos lados con él. ¿le gusta mucho salir? Sí le agrada, pero cuesta, por ejemplo, el inicio.
Yo creo que por él estaría todo el día en la casa. No le gusta Por mucho la salir, rutina. por la rutina. Pero una vez que está, se adapta. Cuando vamos a la playa, lo bajamos igual. A veces no lo bajamos a la arena, pero sí que le llegue la brisa, que escuchen más. ¿No le gusta la arena? Ahora no, ¿No? pero cuando era chico se enterraba entero y se tiraba arena en el oído, adentro del Ay, oído, no, se qué mataba de la risa. complicado. Uy, si era un niño muy complicado de tratar. Y el parque, bueno, acá no hay muchos parques, pero sí las plazas, sí lo llevamos. Cuando son tramos largos lo ponemos en la silla de ruedas, porque camina poco. Al supermercado casi ya no lo llevamos, porque trato de hacerlo muy cortito yo, porque tampoco me está agradando mucho. Entonces desde la pandemia cambiamos harto en ese sentido. Antes lo llevábamos, lo poníamos en el carro y le pasábamos las papas y que no las abriera hasta que las La pagáramos. pagaran. Y ahí se aguantaba. Ay, Era difícil para él porque a cada rato estaba ahí. Después dejamos de darle papas porque estaba con muy alto el sodio en su, en el cuerpo. en su sangre. Le damos de vez en cuando. ¿Y en cuanto a vegetales? Cocidos sí, en la comida pasan, pero así crudos cuesta mucho. Por ejemplo, la lechuga no le agrada mucho. El tomate sí un poco más. El brócoli no le agrada para nada, pero yo se lo doy igual. Se demora harto en comérselo. Pero en la comida sí, pues si yo hago un pollo chop suey, por ejemplo, con verdura, se lo come. ¿Y puede comer él solo o hay que estar como pendiente que Yo se le lo doy la coma? comida, pero él masca y traga solo. Ay, ya. Eso es interesante. En manera de su educación, ¿cómo fue el proceso? Pues súper difícil poder integrarlo primero a un jardín, porque él caminó cerca de los 3 años. A los 2 años 7 meses. Entonces, cuando ellos van al jardín, ya van caminando, algunos dejando los pañales. Él hasta el día de hoy usa pañales. Nunca logré que tuviera la conexión neurológica en el tema del baño. Le faltó esa madurez. Y era difícil porque yo en aquel tiempo lo llevaba a Teletón. Busqué aquí en todas las escuelas de mi vida, las escuelas especiales, que habían 2 nomás en ese tiempo, que Integración y San Miguel, parece que ahora sí. No, ahora hay más. Está la escuela Santa Laura y hay más escuelas de lenguaje. Escuela de lenguaje nunca lo pude integrar porque era demasiado complicado el tema para ellos. Después estuvo en jardín, después estuvo en un colegio Montessori que estuvo un tiempo acá y después se acabó. Estuve yendo a Santiago mucho a Aspaut. Aspaut es una escuela para niños autistas. Si bien es cierto, Cristian no tenía el diagnóstico de autismo, pero sus características apuntaban mucho para allá por su daño neurológico. Y también estuvo yendo a la escuela Jan Van Dijk en Irarrázaval, que es para personas ciegas. Ahí estuvimos también un par de años viajando. Después nos quedamos solo en Aspaut. Me picó la garganta. Voy a tomar agüita. Sí. Después de querer integrarlo acá en Melipilla fue complicado. Fui a ver las escuelas y claro, les complicaba mucho el tema del pañal. Y no lo integré más a la escuela. Ahí nació Apanines. ¿Panini surgió a base de la necesidad de su hijo igual? Sí, porque en aquel tiempo
Cristian tenía 6 años y ahora tiene 21. 15, 16 años acá. No había, aparte de las consultas de los especialistas en las clínicas o los centros médicos, no había un lugar donde poder que él tuviera terapia. Entonces junté a varias personas, hice un llamado a la radio, mi esposo trabaja en la radio, hice un llamado a la radio para saber si había más personas que estuvieran en la situación que yo, conté mi caso y nos juntamos y formamos la agrupación, por eso se llama Panines, agrupación de padres y amigos de los niños con necesidades especiales. Eso significa Aparines. Qué lindo nombre. Y después conocí a Carmen Gloria, que era mamá de Matías, que tiene síndrome de Down. Y también estaba en la misma búsqueda que yo, porque ella sentía que en la escuela especial su hijo topaba techo, porque él tenía muchas capacidades para aprender, pero como todos tenían que ir a la misma par, sentía que su hijo se perdía en las habilidades que él tenía, no estaban siendo desarrolladas. Así que ahí empezamos esto, juntos con ambas familias. En manera de aprender, ¿cómo presentaba el manejo de cognición su hijo? Sí aprendía, de hecho, de mucha repetición. De mucha repetición. Nunca escribió, pero sí aprendió las vocales, aprendió a contar del 1 al 10. Lo tenía clarísimo, porque yo le decía, le pasaba cosas para que él me dijera 1. Y tomaba y me pasaba una cosa. Fue 2. Tenía claro lo que era el número, la numerología del 1 al 10, las vocales y algunas letras. Y igual logramos un lenguaje con él, pero era más que todo comunicacional, nomás no hilaba frases, o sea, oraciones no logramos nunca. Yo le decía, mamá comía, mamá pipí, mamá agua, mamá tutito, o papá, porque si no le contestaba a la mamá, papá. Si no estaba, mi suegra me ayudó mucho en esa crianza y siempre era, Lelita, Lelita, agua, Lelita, o mía. Estaba el abuelo de mi esposo también, que él quería mucho, entonces lo llamaba, tata, tatita, haga puertales. Le gustaba estar con el abuelo ahí en brazos. Un apoyo fundamental en la familia. Sí. ¿Por parte de ambos? Paterna, más Paterna. que todo. Ahora está la materna. Estamos más cerca, estábamos muy lejos. Estuvieron, pero dentro de lo que ellos podían, pues a distancia. Pero ahora estamos más cerca, entonces ahora tiene paterna y materna. Y ahora más materna que paterna. Tiene un mejor vínculo con la familia, entonces. Sí, él se conecta y cuando sus primos paternos, porque ahora ya están todos grandes, los saludan, él los reconoce, se queda escuchándolos y ellos le hablan y se queda ahí escuchando. Él escucha. Sí, escucha. Lo que yo siento de Cristian es que él entiende todo. Porque yo le digo, ya, buen día, levantarse, abre los ojos, se estira y colabora ahí algo para, te voy a cambiar la ropa, vamos a ir al baño a lavarnos los dientes y ella empieza a poner cara. No le gusta lavarse los dientes. No le gusta hacerse, le gusta sí bañarse, pero no le gusta lavarse los dientes. Eso es terrible para él. Pero lo tiene que hacer igual. Pero el de los dientes por problemas bucal en sí. Yo creo que es sensorial, es todo sensorial. De hecho, las manos las está ocupando muy poco ahora. Hemos trabajado harto con los terapeutas en eso para que no pierda la habilidad de abrir y cerrar las manos, porque pasa con las manos muy cerradas. Hay unas pelotitas que son para ejercitarlas. Sí, créeme que tiene todo eso. Y todos los días luchamos para... Andamos inventando cosas, ahora estamos trabajando con tubo palmetas también.
Ahora estamos trabajando con los rollitos estos de las piscinas, Ujú. de los tallarines que Sí. sobran. Se los corto y los ponemos ahí para que esté con la mano ahí y no así, Ah, ya, como en ya. cámara. Entonces Para que articule más su... le paso vasos, aunque no le gusta hacer esto ahora, porque él antes tomaba bebida, me decía, mamá, ella. Y yo nunca le di en vaso plástico, siempre en vaso de vidrio. Nunca me quebré un vaso. Ay, Ya, pero ahora no le gustan los vasos por el problema de la mano, ¿no? debe ser por la sensación del que son fríos y la rigidez, no sé, pero y esto no le cuesta hacer este movimiento, entonces él prefiere evitarlo. Todo lo que sea que a Que él le le genere cueste, dolor o que le cueste, él lo evita. Las posiciones también de la columna, lo sentamos bien y el ligerito está chueco porque a él le acomoda esa posición. en cuanto a trabajar con materiales, pintura, plasticina, de arte, pinta, Él por sí solo no, ¿no? no, pero sí trabajamos más que todo por la sensibilidad, por las sensaciones, lo que significa la cola fría. O sea, la cola fría, la témpera, la cola fría es más calurosa o es más cálida que la témpera. La cola fría es un poco más suave, la témpera igual tiene una porosidad de que si tú empiezas a jugar con ella te das cuenta de Que que está como áspera. muy... Entonces, todo eso trabajamos con él para que, claro, que si va a hacer algo, arte no lo va a ver, pues Por la no problema es de algo cabeza. que él esté consciente de que está haciendo una obra de arte o que está pintando, no, es solamente por el Para tema tratar lo sensible, sensorial. sí. De hecho, cuando era pequeño, pequeño, te estoy hablando de 4 o 5 años, era como, ya Cristian, pintemos, se hacía el eso, no, decía. Hasta que yo le insistía, ya, me decía así, ya, ya ahí te lo hice. No moleste. Sí. Dibujé. Entonces tenía poco interés a la disciplina artística. No solo la disciplina artística, a todo. Es que como visualmente él no tenía su visión al 100%, claro, no veía lo que estaba haciendo. No le generaba como un interés por esa pérdida de Él visión. siempre fue zurdo, porque si tú le pasabas un lápiz en la mano derecha, él lo pasaba para el lado izquierdo. Yo le decía, es un lápiz, hay que pintar, pintemos. Y yo le movía la mano y pintaba y él me la quitaba y hacía así como... Ya, pero es que estamos pintando un árbol, el tronco es café, tengo que pintar las ramas verdes. Toma este otro lápiz aquí, pero no te salgas de ahí. Yo le ponía la mano y ya. Entonces con él al pintar le hacían como impresiones de dibujos. Sí, o yo le dibujaba, hacíamos cosas ahí en el colegio igual, hacían hartas cosas, lo que alcanzó a estar. Siempre dibujos, claro, como dices tú, predeterminados y las tías le ayudaban o con dígito pintura, pegar Sí, papeles, el papel lustre picado. papel lustre, papel de volantín. Entonces él podía picar papel en ese instante. Sí, sí, picaba. Eso igual es sensorial para él, además El tema del sensorial, ruido. claro. Me dijo que ante la sociedad se desenvuelve bien con las personas, pero igual a veces es reacio, como que sabe con quién relacionarse y con quién no, por tema de gusto. Sí, yo creo que las voces, Perceptible a los sonidos. no sé. Como él tiene más sensible el olfato, el oído. Esta me agrada, esta no me agrada. En tema de aprendizaje,
aprendizaje generaron metodologías para él. Como por ejemplo ya está el del pintar, pero para ayudarlo a leer o hablar. A leer la verdad es que nunca lo logramos. No, No se consiguió como una metodología. de lectura no, pero sí trabajamos harto con relieve, por ejemplo, los animales. Trabajábamos harto con los relieves, por ejemplo un perro, ya el perro ahí que estuviera bien dibujado con la cola, las orejas, entonces que él lo tocara, siguiera la silueta del perro. En braille nunca le enseñaron, Es que en ese tiempo no estaba. no estuvo a mi alcance el tema braille. Y también para trabajar este braille, cognitivamente tú tienes que tener una conexión más de hablar. Las personas que escriben braille casi todas hablan. Y saben si tú le estás dictando, ellos están escribiendo y saben los puntos donde los tienen que hacer Sí. y todo. O la máquina de escribir que tienen. Y como Cristian nunca logró ese lenguaje fluido, tampoco Logró iba conseguir a el tener del la braille. conexión con eso. Ya. Entonces, Te podría decir que el trabajo que se hacía a nivel comunicacional siempre fue con relieve. Por ejemplo, trabajamos pictogramas. A él no le gustaba. No le gustaba, pero porque él iba, por ejemplo, ya el yogur. Trabajaba y le encantaba el yogur. Trabajamos con el yogur, entonces yo le recortaba la tarea que me daban, le recortaba el envase del yogur y se lo pegaba en una plantilla. Entonces cuando él quería yogur, yo le tenía las plantillas en la mesa, entonces las tocaba. Ya sabía que ese era el yogur, me pasaba la tarjeta. Pero para él era más fácil abrir el refrigerador y sacar el yogur. era más autónomo en eso. Sí. Entonces no nos funcionó mucho ese tema. La verdad es que yo no le puse mucho empeño porque como él iba y él sabía diferenciar entre un yogur, una caja de leche, una caja de jugo, o él pedía jugo, mamá agua, diferenciaba, comida, decía, pan, pero pan, ¿quieres pan o quieres comida? Comida, ¿quieres huevo? Sí, Impresionante ese vínculo de comunicación que se genera. ¿Usted logra entender las frases de él al momento de pedir algo y su padre hace lo mismo? Todos en la Todos ya casa tienen esa... entendía porque ahora no habla nada, ahora Cristian no dice nada. Pero hasta los 14 años él hablaba así, se comunicaba todo, si estaba con sus primos, estaba con los tíos, con quien estuviera la familia. Hoy el niño quiere bebida, porque además decía, ella, y hacía el gesto así de abrir La bebida del gas. Sí. Ya. ¿Qué bebida quieres? Mi cuñado tenía uno que decía, ¿qué bebida quieres? ¿Coca-Cola, Fanta o le mencionaba las que estaban ahí? Y él le decía, ella. Es como irónico. Claro, cualquier bebida. Ya, en cuanto a ánimos, ¿cómo era su ánimo en ese instante? ¿De él? Sí, en la infancia. Yo diría que él era un niño muy alegre, cariñoso, muy inquieto, no paraba, hasta dormido se movía mucho. Yo te diría que hasta los 8 años, después de los 3 años que empezó a caminar, entre ese lapso de los 3 años y los 8 años, yo te diría que fue un chiquillo totalmente típico, neurotípico. Nada más que le costaba hablar y dejar los pañales. Pero en relación a eso, nadie se daba cuenta de que él tenía una discapacidad. Pasaba muchas veces por un niño fundido. ¿Cómo fue su relación con él, el vínculo que tuvo al momento de nacer hasta ahora?
Desde que nació muy fuerte, muy de mucho amor, mucha protección, eh, mucha angustia de mi parte, porque no sabía qué pasaba con él, pues no sabía. Yo esperaba un niño de una forma, había visto crecer a mis hermanos y recibí este otro niño que era dependiente 100% de mí, pero yo no sabía por qué tenía esa dependencia tan grande en comparación con los otros bebés que yo había conocido. Eh, Luego vino un proceso de mi parte de negación. Negación no hacia él, sino a su condición. A mí me decían, tu hijo tiene daño neurológico. Yo decía, no importa, da lo mismo, se va a recuperar. Eh, por ejemplo, lo primero, a los 6 meses el niño tiene que estar sentado, firmar la cabeza, y él no lo hacía. Entonces me decían, ya, empezamos en Teletón, tú tienes que hacer este ejercicio 2 veces al día, mañana y como 4 de la tarde. Yo le hacía todo el día el ejercicio, así como 10 veces, todo. Estaba despierto y yo le estaba haciendo el ejercicio. Porque yo decía, se tiene que normalizar, ese era mi Normalizar. normalizar, exacto. Después cumplió un año y me di cuenta de que no fue capaz de apagar la velita porque tiene una prima de un mes de diferencia, mayor ella, y no pudo apagar la vela como la apagó mi sobrina. Y le celebramos juntos porque ella en agosto y él es, o sea, la niña estuvo en agosto y al mes después tuvo Cristian en septiembre. Y mi sobrina apagó perfectamente bien la vela, todo, y yo lo vi él que no lo apagó. Y ahí recién dije, mi hijo es diferente. Como que recién ahí caí, Asimilo. asimilé de que no era el niño y que no se iba a normalizar como yo creía. Mi esposo lo entendió mucho antes, él siempre me decía, Janet, Cristian es distinto. Y yo le decía, no, no va a ser distinto. Después cuando me decían, va a ser muy difícil de que él camine, no, él va a caminar. Entonces, ahí yo dije, sí, es distinto. Y cuando ya, de ahí me enfoqué nada más que a buscarle terapias y que él ya no lo quería normalizar. Sino que lo quería Lo que ayudar. yo quería era que él fuera independiente, que lograra su independencia, que llegara a un adulto que pudiera valerse por sí solo, que conociera el dinero, que estudiara así dentro de lo posible, lo que fuera de acuerdo a su capacidad y a su gusto. Ujú. Y, y todo eso se truncó cuando él tenía 14 años y me hizo una neumonía por aspiración, estaba complicado. Lo reanimaron en la clínica y de ahí yo ya dije, no más. Ya vimos que su recuperación, sí lo vi muerto. Yo llegué con el muerto a la clínica. Y en la reanimación ya me di cuenta de que el verlo conectado a tantas máquinas y ver lo que le hicieron así, yo dije, siempre he sido muy creyente en Dios, no me considero en ninguna religión, y dije, si lo vas a dejar, ayúdame. Pero si te lo vas a llevar en el momento, te lo entrego. Ya, yo creo que ya hice humanamente todo lo que podía hacer por él y ya lo dejo en tus manos. Si es su decisión, que sea. Y como se quedó, tuvimos que partir de cero. Ahí perdió todo lo que habíamos logrado en todos esos años. Se genera un nuevo daño neuronal Sí, sí, entonces. porque entre todos los exámenes que le hicieron, apareció un problema muy grave al hígado, una descompensación muy grave, y era el hígado o era el cerebro. Entonces me dijeron, con el cerebro dañado tu hijo va a poder vivir, pero con el hígado dañado tu hijo se va a morir si no encontramos un trasplante. Así que o le quitamos los anticonvulsivos antes o lo dejamos ahí, tu hijo se va a morir. Y nosotros con mi esposo nos miramos y yo le dije, si es la voluntad de Dios que él parta, no
no voy a hacer nada, pero yo no le voy a quitar los anticonvulsivantes. Porque sabía que iba a desencadenar un problema neurológico. Otro. Y los doctores se agarraban la cabeza, no lo podían creer y no me convencían de que yo le firmara la hoja y toda la cuestión. Mi esposo también me hablaba y yo no le firmaba. Y mi esposo, entre su desesperación, el pobre, se comunicó con el neurólogo que lo ve de bebé. Me dice que converse conmigo, que le dé mi punto de vista de él, como médico y como yo le creo mucho a Una él. segunda opinión. Y ahí el doctor me dijo, no, hay que quitarle los anticonvulsivantes. Y, y me explicó por qué y todo el tema. Me dijo, pero no te preocupes si, claro, va a quedar con un daño, pero Cristian ha superado tantas cosas, me dice, y podemos volver como a reencontrar algunas cosas, pero un hígado no, va a ser muy difícil que encontremos un hígado. Así que ahí ya desfilmé todo el tema, ya hicieron el tratamiento y ahí estuvo convulsivando con un estatus convulsivo y ahí ya, como te digo, ya perdió todo lo que habíamos, tuvo que aprender de nuevo a caminar. Su daño neurológico se vio más en la parte cognitiva, ya no habló más, nunca más. De repente ha hecho cosas así como, ¡Ma! Sí, le digo yo, mamá. Pa. Y yo busco a mi marido, te está llamando ya. Ah, aquí está el papá, le dice él, ¿qué pasó? Y cosas así, pero más que eso no se ha comunicado verbalmente con nosotros, con los ojos, con las manos, con el gesto, con la... Él hace así, yo sé que se está sonriendo.